Les doy la bienvenida a esta presentación de resultados de Cúcuta ¿Cómo vamos?, un programa de seguimiento y evaluación de la calidad de vida en las ciudades que tiene como propósito contribuir y desarrollar gobiernos efectivos y transparentes y ciudadanías informadas, responsables y participativas. Saludamos de manera especial en esta mañana nuestra mesa principal, la doctora Blanca Kelly Contreras, representante legal suplente de la Cámara de Comercio de Cúcuta, la doctora Xiomara Botía, gerente del Observatorio Económico de la Cámara de Comercio de Cúcuta, la doctora Débora Guerra, rectora de la Universidad Libre, seccional Cúcuta, y el doctor Mario Zambrano, coordinador del programa Cúcuta ¿Cómo vamos? Saludamos además a nuestros invitados especiales, al coronel Alfonso Reyes, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, a René Mora, editor general del diario La Opinión, a los representantes de gremios, los amigos de los medios de comunicación y la ciudadanía en general que está presente. Desde el 2014, nuestra entidad y sus aliados vienen trabajando en Cúcuta ¿Cómo vamos?, una estrategia que ha combinado el análisis de indicadores técnicos y la percepción ciudadana que permiten conocer los resultados de la gestión para mejorar la calidad de vida en la ciudad y su impacto en los cucuteños. Para dar inicio entonces a esta presentación de resultados, invitamos a la doctora Blanca Kelly Contreras, representante legal suplente de la Cámara de Comercio, a ofrecer un saludo de bienvenida. Buenos días a todos. Quiero agradecerles su participación el día de hoy y darle la bienvenida a la Cámara de Comercio en su casa. Darle la bienvenida a la doctora Débora por estar el día de hoy acompañándonos, por la alianza tan importante que tuvimos con ella en este programa, y al doctor Mario Zambrano también, que es quien nos va a presentar estos resultados tan importantes para la región. A ustedes los periodistas, muchas gracias por su compromiso y su apoyo siempre con Cámara de Comercio, a estar atentos a toda esta información que para nosotros de las entidades y la opinión que también hace parte de esta gran alianza que queremos el día de hoy darles a conocer. Gracias por apoyarnos y a oír estos resultados. Bienvenidos. Gracias, doctora Blanca. Le cedemos la palabra ahora a la doctora Débora Guerra. Buenos días para todos. De verdad que muchísimas gracias. Gracias a la doctora Blanca, a la doctora Xiomi por abrirnos las puertas hoy de la Cámara de Comercio para venir a compartir con ustedes el trabajo, el resultado de un trabajo dedicado que desarrollamos de manera conjunta, como lo decía Juliana, desde el 2014. Un trabajo que nos ha permitido obtener información para ser entregada a las entidades territoriales de manera que puedan tenerlas en cuenta para establecer políticas públicas en beneficio de nuestra comunidad. Hoy encontraremos una nueva socialización de los resultados de una encuesta que ha sido aplicada y que nos permitirá analizar y reflexionar sobre el estado en el que se encuentra la percepción de nuestros ciudadanos en Cúcuta y respecto a algunos factores que generan la calidad de vida en Cúcuta. Desde el 2014 debo agradecer a la Cámara de Comercio, al diario La Opinión, que hoy se encuentran presentes y están también viéndonos por las redes, el doctor Eustorgio Colmenares, la doctora Estefanía Colmenares, que hemos puesto los hombros y en esos hombros hemos podido durante estos 8 años mantener este convenio vigente que sin lugar a dudas para algunos que lo desconocen no logran captar la importancia que tiene del trabajo que se desarrolla en este convenio. Entonces, para la Universidad Libre es muy importante generar estos espacios porque nos permiten analizar contexto y ello pues nos da bases a todos para que podamos tener también nosotros nuestras propias percepciones. Al señor coronel Reyes le agradecemos que esté aquí presente, a la representante de la Gobernación de Norte de Santander que esté aquí presente, a los representantes de los gremios que estén aquí y a los periodistas que yo sé que son los principales
colaboradores nuestros en general la divulgación y la socialización de la información que hoy se va a compartir en este escenario. A todos los presentes, nuestros agradecimientos como del programa Cúcuta ¿Cómo vamos?, esta alianza que tiene la Cámara de Comercio, Universidad Libre y Diario La Opinión. Bienvenidos todos. Gracias, doctora Débora. Para continuar con la presentación por parte del coordinador del programa Cúcuta ¿Cómo vamos?, el doctor Mario Zambrano, vamos a pedirle a la mesa principal que tome asiento y le cedemos entonces la palabra al profesor Mario de Jesús Zambrano. Les recordamos que vamos a tener un espacio al final para que ustedes nos manifiesten sus dudas o inquietudes respecto a los resultados que él nos va a presentar. Al final entonces, profesor Mario, usted nos dará la autorización para ceder el micrófono a las personas del público presente que tengan dudas. Adelante. Bueno, muchísimas gracias Juliana, a la mesa directiva, a la Cámara de Comercio, al diario La Opinión, a la Fundación Corona, a la Universidad Libre y a todos los actores que han hecho posible esta encuesta, que realmente es un esfuerzo no solamente institucional, es un esfuerzo, digamos, de un recurso humano y económico bastante grande en una ciudad que ha intentado construir una cultura del dato. Y la cultura del dato no es fácil, porque muchas veces actuamos y valoramos la sociedad a partir de nuestras pasiones y nuestras percepciones, que muchas veces están permeadas de nuestras ideologías, de nuestra cultura, y a veces limitan nuestra objetividad frente a la realidad a la cual nos enfrentamos permanentemente y a los desafíos que esta ciudad tiene, ¿sí? Y creo que este es un esfuerzo que vale la pena seguir haciendo, a pesar de que exista la adversidad, como ocurrió con la COVID-19. Hicieron un esfuerzo económico las instituciones que hacen parte de la red Cómo Vamos y del Cúcuta ¿Cómo vamos? Y yo creo que eso es importante y hay que valorarlo en ese sentido. Esta encuesta de percepción se hizo en noviembre, se hicieron dos el año pasado, esta es la de noviembre precisamente, y al igual que las anteriores, mira la percepción de la gente a partir de una encuesta que me parece importante en el contexto en el cual se presenta, ¿sí? Primero porque se hace con una empresa que se llama Sensata. Era difícil poder hacer la encuesta normalmente con muestreo aleatorio simple o por conglomerados como normalmente se hacía, porque había limitaciones de tipo de relacionamiento, de acercamiento con las personas, y se optó por una encuesta virtual con Sensata, precisamente una empresa encargada en temas de manejo de datos, para hacer esta encuesta de percepción ciudadana, que no parte de un muestreo probabilístico, que es de autoselección, pero que tiene las cuotas, por ejemplo, a través de tanto por sexo como rangos de edad, como también la distribución proporcional dentro del área geográfica del municipio, que están agrupados por comunas y por zonas específicamente. Eso no le resta credibilidad a la encuesta, lo digo por lo siguiente, porque he escuchado comentarios especialmente de algunas personas que se dedican al arte de la política en esta ciudad, que buscan a veces quitar la rigurosidad o la importancia de la encuesta, y creo que eso es muy equivocado, porque de alguna manera la encuesta lo que hace es mostrar una realidad de lo que la gente percibe. No emitimos ningún juicio de valor sobre lo bueno, lo malo, lo divino, lo profano, en ningún momento, pero sí una información que es válida para quien quiera tomar esa información y tomar decisiones. Esa información tiene unos depositarios, por llamarlo así, unos clientes, llamaríamos, que son la ciudadanía, que debe estar más informada, la institucionalidad pública para la toma de decisiones, y la academia para el desarrollo, por ejemplo, de la investigación, y también los gremios para entender un poco qué está percibiendo la ciudad y cómo percibe la actividad económica, que es, más allá de un dato objetivo, es un dato acerca de la percepción. La mayoría de los temas que se analizan tienen que ver con el clima de opinión, la calidad de vida, situación económica, salud, alimentación, educación, servicios públicos, movilidad, seguridad, participación ciudadana, gestión pública y corresponsabilidad. En Cúcuta fue aproximadamente 1.377 personas respondieron a esta encuesta. Un dato bastante diciente y con un nivel de cobertura a nivel nacional muy importante en las ciudades. Recuerden ustedes que gran parte de las dinámicas que se dan en Colombia, de los años 50 hacia acá, una mayor concentración, digamos, de los centros urbanos, algunos por búsqueda de mejores opciones laborales y otros producto del conflicto armado. ¿Qué quiere decir eso? Que esos cambios demográficos han hecho que la mayoría de la población colombiana se concentre en la parte urbana. Eso no quiere decir que el rural no sea importante, es importante, pero el enfoque que tiene, de alguna manera, los cómo vamos a un enfoque más a las dinámicas urbanas. Bueno, esta frase, voy a quitarme esto porque la verdad me limita mucho
el pensamiento. Ahora sí, hay dos frases con las que quiero iniciar, una de Rubén Darío y otra de John Dewey, ¿sí? La de Rubén Darío me gusta porque dice: ahórrese las bocas que predicen desgracias eternas. Eso en el sentido que muchos de los resultados a veces no son tan positivos como esperamos, o los cambios o transformaciones en la respuesta de la gente no suelen ser cambios cuantitativos altos o cualitativos altos, y eso hace que caigamos en una especie de círculo vicioso frente al pesimismo, y ese pesimismo nos lleva a una inmovilidad tanto individual como colectiva de poder transformar la realidad, y ese no quiero que sea la narrativa ni el discurso de esta presentación. La segunda tiene que ver con el concepto de utopía. De esta forma, John Dewey define la utopía: las metas ideales que nos mueven se generan a partir de la imaginación, pero no están hechas de sustancias imaginarias, están hechas a partir de la dura sustancia física y social. ¿Qué quiere decir eso? Que la realidad social, así no nos guste, es la que debemos cambiar, y es un poco llamar a la necesidad de transformar, de actuar colectivamente y no caer precisamente en ese pesimismo y soñar con las utopías posibles de alguna manera. Bueno, empezamos con esto. Optimismo, pobreza y situación económica. Las cosas en Cúcuta en general van por buen camino o por mal camino, ¿sí? Cúcuta ocupa, de las 25 ciudades creo que están ahí relacionadas, ocupa el puesto 12 si no me equivoco. Está a 17,6 puntos porcentuales de la primera, que es Barranquilla, la que tiene una percepción, por llamarlo así, un poco más positiva, más optimista. Estamos como en la mitad, ¿sí? Aunque hay que decir algo, hubo una leve mejoría, o sea, con respecto a la encuesta anterior, un aumento considerable, como se menciona en el cuadro que se encuentra ya, de 5 puntos porcentuales. Con respecto a la anterior encuesta, hubo una mejoría, por llamarlo así, en el optimismo que tienen los cucuteños de cómo va la ciudad, en 5 puntos porcentuales. Estamos alejados, bastante alejados casi, en 16 o 15 puntos porcentuales con Barranquilla, y 3 veces el valor de Quibdó, que es a que peor le va en la percepción positiva del optimismo en la ciudad. Además de ello, es importante mencionar, por decirlo así de alguna manera, que esta idea de lo positivo pues es importante, pero hay que mirar el otro lado. Sigue siendo alto el porcentaje que considera que la ciudad no va por buen camino, pero rescatamos lo positivo, ese aumento del 5 puntos porcentuales, ¿sí? O sea, una mejoría leve, pero importante en la percepción de la gente, pero sigue siendo alto, un poco más del 60% de las personas que creen que la ciudad no va por buen camino. Con respecto a esta pregunta, miramos lo siguiente. Uno, ¿quiénes son, entre hombres y mujeres, los que consideran que la ciudad no va por buen camino? Las mujeres, con respecto a los hombres, son las que consideran que la ciudad no va por buen camino. En un 70%, ¿sí? O sea, 10 puntos porcentuales, o sea, en el caso de los hombres fue el 60% de los hombres consideran que la ciudad no va por buen camino. En el caso de la mujer, la percepción negativa viene siendo del 70%. Y es una característica casi en la encuesta. Las mujeres, en su gran mayoría de las preguntas, son las que tienen la respuesta menos optimistas, las menos se sienten menos seguras, las que consideran que los ingresos que perciben no son más altos con respecto a los hombres. O sea, eso llama mucho la atención, sobre todo para aquellas personas que desarrollan trabajo desde la perspectiva del enfoque de género, por ejemplo. En rango de edad, los menos optimistas son las personas de 40 a 55 años y los más optimistas son los más jóvenes, ¿sí? En el rango de edad. Y, como claro está, ¿quiénes son los menos optimistas por nivel socioeconómico? Los niveles socioeconómicos bajos, como se muestra en el otro cuadro, donde si sumamos el verde con el azulito moradito nos dará un porcentaje que está superior, por ejemplo, a casi el 68%. Estaría en el 68%. Ahora, esta es una pregunta que es importante. ¿Se siente orgulloso? Claro, faltaría otra pregunta que complementara de qué se siente orgulloso, pero no la hacemos porque el módulo es muy parecido en todas las ciudades, pero sí sería importante hacer esa pregunta. En Cúcuta, ¿se siente orgulloso de la ciudad con respecto a la encuesta anterior? Hubo una disminución de 6 puntos porcentuales, ¿sí? Por decirlo así, los más orgullosos son los niveles socioeconómicos medios, los menos orgullosos son las personas de nivel socioeconómico más bajo, ¿sí? Y si se dan cuenta, por ejemplo, el 43,9% es nada orgulloso y poco orgulloso del 16,3%. Si uno sumara esos dos, nos dará casi 50 a 59%, casi un 60% de las personas no se sienten tan orgullosas de la ciudad, y eso, digamos, ha desmejorado con respecto a la pregunta anterior, y a pesar de que no son encuestas comparables, las primeras encuestas que tuvimos de Cúcuta eran porcentajes altos donde las personas se sentían muy orgullosas, y eso tiene relación
hipotéticamente con dos cosas, con las condiciones económicas y materiales, que han mostrado en gran parte los resultados de esta encuesta y también los datos objetivos que permanentemente saca digamos, la Cámara de Comercio o que saca el DANE, donde el tema económico pesa mucho en la percepción del bienestar de la gente en una ciudad como Cúcuta y como veremos reflejado más adelante también en la encuesta con los temas de digamos, de pobreza. Esta pregunta dice: en el último año la situación económica de su hogar, en el caso de Cúcuta, el 50% dice que ha empeorado, mientras que el 25,2% dice que ha mejorado. Estamos ubicados como en la mitad. Con respecto a la encuesta anterior, hubo una reducción en la percepción de mejoramiento en 5 puntos porcentuales. La ciudad tuvo 15 puntos porcentuales de la ciudad que tuvo la menor percepción, ¿sí?, de empeoramiento, y a 10 puntos porcentuales de la que tuvo la mayor percepción. Digamos que estamos ubicados como una especie de la mitad, pero sigue siendo alto. Es casi 5 de cada 10 personas encuestadas considera que la situación ha empeorado. O sea, la mitad de las personas encuestadas, 5 de cada 10, dicen que la situación ha empeorado. Bueno, esto es un resumen de varias gráficas. Durante el último año la situación económica en su hogar, la Comuna 6 y la Comuna 7 son las que consideran de que la situación ha empeorado. Si se dan cuenta, son las comunas que tienen condiciones de pobreza bastante fuertes en la ciudad. Bueno, la pobreza está bastante distribuida cuando miramos algunos indicadores como el índice de pobreza multidimensional, pero en esta encuesta sobre las condiciones, digamos, económicas del hogar, la Comuna 6 y la Comuna 7 casi por encima del 50%, del 54,3%. Los niveles socioeconómicos bajos, tiene sentido, casi un 53,9%, contrario a nivel socioeconómico más alto, que tiene un poco, digamos, una percepción un poco más positiva frente a esta pregunta. Las mujeres en esta encuesta respondieron que el 55,3% que la situación económica empeoró, y si se dan cuenta es 11 puntos porcentuales mayor que la de los hombres. O sea, es una diferencia bastante alta, ¿sí? En el caso de los hombres casi del 44 o 40 y pico por ciento, mientras que de las mujeres el 55%. O sea, ahí hay un tema que hay que mirar con lupa, que me parece importante en el caso de las mujeres, o la respuesta de las mujeres. Y en los rangos de edad, las personas que están entre los 36 y los 45 años, se repite casi igual a la anterior pregunta, consideran que la situación económica de su hogar empeoró. Si se dan cuenta, ese rango de edad es un rango de edad altamente productivo, es unas personas que son económicamente productivas, y eso está relacionado con las condiciones de empleo y con las condiciones económicas de la ciudad. Bueno, aquí viene una serie de imágenes un poco más pequeñitas, pero espero que sean digamos, entendibles. Uno, esta pregunta ¿se considera pobre? Es una pregunta subjetiva. Usted se considera pobre. Ahora, no se pregunta por qué se considera pobre, sino se considera pobre y dice que sí, el 45%, es un valor casi parecido a la anterior encuesta. La anterior decía que el 50% a las personas, o sea, casi 4 de cada 10 personas encuestadas aquí se consideran pobres, ¿sí? Ahora, aquí vienen dos datos. Este es un dato de pobreza, de dato de pobreza monetaria y de pobreza extrema en Cúcuta, ya no de percepción, no es de percepción, es el dato que construye el DANE a partir de pobreza monetaria y de pobreza extrema. Y el dato no es muy halagador. Lo que nos presenta es que del año 2019 al año 2020 hubo un aumento casi de 8 puntos porcentuales en pobreza monetaria. Pasamos del 45 al 53%. Y donde está el dato más fuerte para esta ciudad es que fue una de las ciudades donde mayor creció la pobreza extrema, ¿sí?, que es la que se encuentra del otro lado. Pasó del 10% al 20%, o sea, se duplicó. ¿Cuáles son las implicaciones o la diferencia entre una y otra? En la otra, las personas no tienen un ingreso que les permita acceder a una canasta de alimentos, unos componentes nutricionales necesarios. O sea, hay un tema de hambre, ¿sí?, y que debe ser bastante preocupante. La discusión que está generándose, por ejemplo, en Barranquilla, más allá de los escándalos que hay frente a algunos acontecimientos, es los académicos y los estudiosos del tema de la pobreza ponen el acento en el tema de la pobreza extrema y especialmente relacionado con los temas del hambre, que es un tema bastante fuerte y complejo, digamos, en una sociedad democrática. Y con respecto a la desigualdad, que mide el coeficiente de Gini, que va de 0 a 1, entre más se acerca a 1, más inequitativa es la distribución del ingreso. En pocas palabras, quiero que miren la gráfica que representa a Cúcuta. Cúcuta no es la ciudad con mayor desigualdad de las ciudades de Colombia, no es. Pero hay una cosa que llama la atención. Si ustedes se dan cuenta, del año 2017 en adelante hay una tendencia hacia el alza. Está en 0,53.
4, si no me equivoco, el Gini para Cúcuta. Ese es un problema, y es un problema porque pues tenemos un problema de pobreza, por un lado, y un problema de desigualdad que viene creciendo por otro. Eso, en pocas palabras, puede ser una bomba de tiempo, ¿sí? Eso lo pongo como, son los datos no de la encuesta, sino los datos del DANE. Los ingresos actuales de su hogar han disminuido, no alcanzan, o no alcanza para lo mínimo. El 44% dice que no le alcanza. O sea, eso es un dato bastante fuerte. De las personas encuestadas, dice el 44% lo que nos llega no nos alcanza, ¿sí? Ahora, cuando miramos por nivel socioeconómico, las personas en nivel socioeconómico 1, que son estrato 1, estrato 2, consideran que lo que le ingresa no le alcanza. Ahora, cuando miramos nuevamente hombres y mujeres, nos encontramos que las mujeres nuevamente dicen que los ingresos que perciben, o sea, comparado con los hombres, en esta encuesta que hacemos, no les alcanza, ¿sí? Y su porcentaje es del 52%, fíjense que es superior al promedio. El promedio es del 44%, ella es del 52%. O sea, las mujeres, y es lo que en Colombia se ha hablado mucho también de un tema que se conoce como la feminización de la pobreza. Cuando ustedes analizan los datos de pobreza monetaria y de pobreza también multidimensional, encuentra que en aquellas regiones, y especialmente en grupos poblacionales como las mujeres, tienden a ser más pobres, ¿sí? Ahora, el DANE abrió un tema importante y es poder hacer preguntas que no se hacían antes frente a grupos poblacionales específicos, por ejemplo, comunidad LGBTI, temas, digamos, de comunidades étnicas que antes estaban por fuera del espectro de la medición del DANE, ahora hacen parte de la nueva metodología que el DANE está desarrollando, que me parece importante. ¿Nacionalidad? ¿Cómo? ¿Nacionalidad no? Sí, hay unos datos de nacionalidad que está sacando el DANE, aquí no, pero el DANE sí lo está haciendo con respecto a la nacionalidad. Lo que muestran los datos para el tema nacionalidad es lo siguiente: los migrantes en promedio tienen dificultades para ingresar al mercado laboral, a veces entran en condiciones precarias. 2, no es que desplacen tanto la mano de obra en promedio colombiana, pero sí desplazan la mano de obra propia venezolana, y la mayoría, digamos, desarrollan actividades informales. Digamos que es un poco lo que el DANE ha mostrado, pero el elemento de migración sí aparece en esa encuesta que el DANE hace. Usted perdió su empleo, el 53% dice que, de los encuestados dice que perdió el empleo. O sea, 5 de cada 10 respondieron que perdieron el empleo. Y bueno, si miramos por nivel socioeconómico, los de nivel socioeconómico más bajos son los que dicen que más perdieron el empleo. Por ejemplo, el 57%. En el caso nuevamente de mujeres y hombres, miren la diferencia entre hombres y mujeres. En la encuesta, ¿no? 62% de las mujeres de esta encuesta respondieron que en su mayoría perdieron el empleo. Con respecto a los hombres, que es el 43%, es una brecha bastante grande y no es alejada de las tendencias tanto de los datos del DANE cuando habla de las brechas no solamente salariales, sino de las brechas de género en el mercado laboral, y más en el contexto del COVID, porque ustedes saben muy bien que entre los enfoques está el tema de la economía del cuidado, lo que implica asumir cargas del cuidado de los adultos mayores, de los hijos, de las personas enfermas, y que limitaba que ellas pudiesen salir al mercado laboral, ¿sí? Además de un tipo de trabajo no remunerado, doméstico no remunerado, que es un poco lo que reivindican los movimientos, digamos, feministas, los movimientos que defienden estos derechos, porque hay una carga fuerte y eso limita la posibilidad de acceso al mercado laboral y también limita la autonomía, que es un poco lo que los estudios de la CEPAL han mostrado con respecto a las mujeres cuando pueden trabajar, tienen su propio ingreso, tienen mayor capacidad de decisión. Eso es un tema un poco más amplio que no es objeto de esta encuesta, pero bueno. Desde que perdió su trabajo, usted, el 67% dice no tiene trabajo aún, un porcentaje bastante alto. Bueno, y por lógicas razones se ve reflejado tanto en el nivel socioeconómico y nuevamente en las mujeres, ¿sí? ¿Qué tan satisfecho está con su situación laboral? Bueno, ahí el asunto cambia un poco. Podemos ver que hay un nivel de satisfacción, claro, los que tienen trabajo, ¿no? Eso ahí puede ser discutible, ¿no? Los que tienen trabajo, pues claro, cuando relativamente yo miro quienes en una ciudad tienen pocas oportunidades y a veces es difícil conseguir empleo, tener un empleo es algo que uno debe cuidar. Ahí toca ser muy cuidadoso con la interpretación, pero no es alto el nivel de insatisfacción como uno pensaría. Bueno, esta pregunta me gusta mucho. Dice, durante el último mes, ¿usted o algún miembro de su hogar comieron menos de 3 veces al día por falta de alimentos? Las personas encuestadas respondieron que sí en un 35%. O sea, 3 de cada 10 personas encuestadas aquí les pasó eso. Y es un tema serio.
Y es un tema serio porque me devuelvo nuevamente a la lámina acerca de la pobreza. Pobreza extrema. La pobreza extrema se duplicó, pasó del 10 al 20%. Imagínense ese valor. ¿Y qué significa? Que carecen de ingresos para acceder a una canasta de alimentos. Es un tema de hambre, ¿sí? No estoy diciendo que hay una correlación, dirían los economistas, pero ojo al dato. Y acá, el 39,6% de niveles socioeconómicos bajos les pasó esto. El 40% en la comuna 6 y la comuna 7, que son comunas bastante populares y donde las condiciones materiales también tienden a ser muy precarias. Y el 40,6% de las mujeres, 10 puntos porcentuales por encima de los hombres. Para que lo tengan ahí presente ese dato que digamos que no estoy hablando de que me gusta, pero sí en el sentido que le pongamos el ojo. Lástima que no haya llegado nadie acá de la Secretaría de Equidad de Género o de la Alcaldía frente a temas sociales o bienestar social para mirar sobre todo estos resultados. ¿Está satisfecho con el servicio de salud? Bueno, es distribuido un poco el valor. Hay un alto nivel, hay una insatisfacción, pero está distribuido entre insatisfacción y satisfacción. Los más insatisfechos son las personas de niveles socioeconómicos bajos. Es un tema que vale la pena mirar también. Y esta pregunta tiene que ver con la vacunación. De los 1.330 personas encuestadas, ¿sí?, el 62% ya tiene completo, digamos, el esquema de vacunación, ¿sí? Solo tiene una dosis el 21,9% y no se ha vacunado el 16% de esos 1.330 personas. Ahora, ¿quiénes tienen completo el vacunado, digamos, el esquema de vacunación por nivel socioeconómico? Los niveles socioeconómicos más altos, ¿sí? Los que menos tienen, los más bajos, y lo tienen el 57,8%. Ahora, quienes no tienen la vacunación, ¿por qué no se han vacunado? Y hay dos respuestas. Una, el 27% dice que por los efectos adversos que produce la vacuna. Y la segunda, que el 23% dice no creo que sea efectivo. Sí, hay mucha gente que no cree en la vacuna. Es un tema ahí como interesante. ¿Qué tan satisfecho está con la educación de los niños que los niños han recibido, en este caso de 5 a 17 años? Si miramos el azulito y el naranja, nos da muy insatisfecho e insatisfecho. Eso es 28,1% y 16%. Eso es aproximadamente 40, casi 46, si no me equivoco, 44, ¿sí? 30, 44%. Es un porcentaje bastante alto, digamos, de insatisfacción de las personas que respondieron a esta encuesta con respecto al tema de educación. En la presentación que está en la página está más extendida, un poco más segregada la información. Este es con respecto a la calidad de vida. Está relacionado con el acueducto, está relacionado con la energía eléctrica y con el internet. Lo que uno puede decir comparada con las encuestas anteriores es que el nivel de satisfacción ha disminuido, es decir, a pesar de que no es mala el nivel de satisfacción, creo que ha disminuido con respecto a las primeras encuestas virtuales que hicimos. Por ejemplo, energía, anteriormente había un nivel de satisfacción un poco mayor, en este no tan notorio, no tan claro, ¿sí? Y el tema del internet es importante porque en la pandemia, pues gran parte de las actividades que se hacían tenían que ver precisamente con la conexión y había problemas frente a la conectividad, especialmente para actividades relacionadas con la escuela. ¿Cuál medio de transporte usa? La gran mayoría utiliza bus, ¿sí? Bus, y la segunda, moto particular, ¿sí? De las personas encuestadas, de las 1.300, el 42% utiliza buseta y el 20% utiliza motocicleta. Ahora, ¿qué tan satisfecho está con la calidad del aire? Está dividido, muy insatisfecho e insatisfecho es casi el 50%, es el 50%. O sea, el 55 de cada 10 están insatisfechos con el aire que respiran en esta ciudad. ¿Sí? Eso es un tema que tiene que ver con las, ya que estamos en la dinámica de los objetivos del desarrollo sostenible, este es un tema importante. ¿Cuál de las siguientes acciones realiza con mayor frecuencia para cuidar el medio ambiente? Entonces, encontramos desconectar los aparatos eléctricos en no uso y, si no me equivoco, no arrojar basuras a las calles. Son los porcentajes más altos en esta pregunta. Ahora, ¿cuáles de las siguientes actividades culturales realizó frecuentemente en el último año? Aquí voy a colocar solamente las que la gente en mayor cuantía respondió que hace. Las demás tienen un porcentaje muy bajo. El 26,5%, por ejemplo, dice leer libros. ¿Sí? Eso me parece interesante. Casi siempre, no sé, eso habría que investigarlo, en las encuestas Cúcuta siempre presenta que la gente tiene una buena frecuencia de lectura y a esta pregunta siempre le va bien a ese consumo cultural.
y bueno, me perdonan aquí si hay sociólogos, antropólogos sobre el concepto de cultura, como es entendido en esta encuesta, porque puede ser cuestionable, ¿sí? Cómo se entiende la cultura, y que la cultura no es solamente un tema de consumo en las lógicas del mercado, pues implica otras cosas idiosincráticas y estas cosas que manejan los sociólogos y los antropólogos. ¿Qué tan satisfecho está con la oferta de actividades culturales en la ciudad? Uno lo que encuentra es que muy insatisfecho está por encima del 50%. ¿Sí? O sea, la Secretaría de Cultura, la Biblioteca Pública y otras instituciones que se encargan de los temas de cultura deben diversificar, ampliar, masificar las ofertas culturales para que las personas, una sociedad, parte de su madurez y parte de su desarrollo tiene que ver precisamente con el tema cultural. ¿En cuáles de las siguientes actividades deportivas participó frecuentemente? Recreativas y deportivas, ir a restaurantes, es el porcentaje más alto. ¿Sí? Se coloca ahí, eso está en todas las preguntas. La gente va a restaurantes, es lo que más hacemos. ¿Está usted en general, está satisfecho y satisfecho con la oferta deportiva y recreativa? Nuevamente, el porcentaje es casi el 50% de insatisfacción con respecto a lo recreativo y a lo deportivo. Ahora, esta es la parte de seguridad, que no cambia mucho con respecto a llama la atención, y siempre me hacen la pregunta a los medios de comunicación, ¿por qué la gente se siente más insegura en la ciudad que en el barrio? Esta es la del barrio, y es alta, ¿sí? Nada seguro y algo inseguro, podemos sumar las dos y nos da 68,8%, ¿sí? 68,9%, o sea, casi 69%. Pero el dato para la ciudad es más alto, ¿sí? Y la pregunta es, ¿por qué la gente se siente más insegura en la ciudad que en el barrio? Pues yo creo que en el barrio pues están las redes de apoyo, digamos el núcleo más cercano, familiares, amigos, vecinos, genera de alguna manera un sentido más cercano, entre comillas, de protección, digo yo, la hipótesis que se me ocurre. Y acá está, digamos, qué tan seguro se siente en la ciudad. En la ciudad, las mujeres son las que más se sienten inseguras. Acá los rangos ya están muy parejos, pero las mujeres se sienten más inseguras. Y es casi del 58%, nada seguro, algo inseguro el 18%. Si lo sumamos, nos dará como el 76%, un poco más por el 76% de la gente se siente. La pregunta es, ¿por qué la gente en esta encuesta que se hizo se siente insegura? Entonces, ahí está. 74% se agruparon dos tipos de acciones, los hurtos y los homicidios. Y era un poco, aquí está el coronel que tiene más conocimiento sobre eso, bueno, un poco el análisis que hacíamos desde la universidad con los profesores de Derecho, el profesor Kenny y otros profesores, era que había que diferenciar como los conceptos teóricamente como de seguridad nacional y los temas de seguridad ciudadana. Los temas de seguridad nacional están muy asociados a las acciones terroristas, por ejemplo, que han cometido los grupos al margen de la ley, atentado al presidente, el tema del aeropuerto, hostigamiento a la fuerza pública, a las fuerzas militares, pero más un tema de seguridad nacional. Pero fíjense, al ciudadano le preocupa no tanto eso, fíjense, es un tema que aterra cuando ve uno los medios y eso, pero al ciudadano a pie le aterra un tema de hurto y homicidio, que es un tema más de seguridad ciudadana y que tiene unas competencias más cercanas hacia el alcalde, como líder, por ejemplo, del tema de seguridad, y sobre todo en lo que se conoce como planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana, los famosos PIS, ¿sí? Porque parte de la financiación de esos PIS, que son unos fondos, están enfocados al logro de metas y objetivos relacionados con temas de seguridad ciudadana, más no de seguridad nacional, ¿sí? Lo digo ¿por qué? Porque siempre me preguntan eso cuando miramos los temas de seguridad. Yo digo, mira, hay que diferenciar una cosa de la seguridad nacional y otra cosa el tema de seguridad ciudadana. Pero el ciudadano, o sea, que sale a pie, el tema de los hurtos y los homicidios es lo que le preocupa, y eso no es de Cúcuta solamente, ¿no? O sea, usted mira las encuestas de otras ciudades y la gente casi siempre responde lo mismo. ¿Usted ha sido víctima de un delito? En esta encuesta, el 37% dice que ha sido víctima. Esta encuesta con respecto a la anterior se redujo. La anterior estaba como en el 40%, 40-45% si no me equivoco. Hubo una reducción de las personas que fueron encuestadas aquí que no han sido víctimas, pero que han sido víctimas de algún tipo de delito. Ahí hay un tema, la gente dice, he sido víctima, ahora no se hace la pregunta si las personas denuncian, que es diferente, ¿sí? Porque la gente a veces no denuncia y a veces hay un subregistro, no porque no quiera existir un subregistro, sino porque la gente dice, bueno, yo para qué denuncio, porque si voy, la gente pues dice muchas cosas y hay unos temas que hay que fortalecer, precisamente, que es como el capital social y la confianza entre la institucionalidad y la ciudadanía en materia de seguridad, que me parece que eso es importante. Ahora, esta parte me parece
muy diciente, siempre ha sido diciente. Lo que pasa es que la forma como está presentada esta imagen es distinta como la hemos hecho en otras ocasiones. Con frecuencia los habitantes de la ciudad de Cúcuta respetan a las poblaciones vulnerables. Cuando digo poblaciones vulnerables, en el módulo de la pregunta aparecen varias opciones: niños, mujeres, discapacitados, desmovilizados, comunidades LGBTI, comunidades étnicas, ¿sí? Y lo que uno percibe en esa respuesta es que es una ciudad donde casi el 58, 59%, casi el 60% dice que nunca o casi nunca se respetan las poblaciones, o sea, casi la mitad. Y no me sorprende, porque antes en el módulo que se hacía la encuesta anterior se presentaba la información y se preguntaba, en Cúcuta se respeta A, y casi ninguno llegaba ni al 80%, pero usted agarraba lo que era la mujer, los niños, los discapacitados, o las personas en discapacidad, perdón, la comunidad LGBTI, comunidades étnicas y desmovilizados, es la que la gente menos respeta en esta ciudad, ¿sí? En la anterior encuesta. Y esto es un poco diciente porque estamos hablando de una sociedad democrática, incluyente, que busca de alguna manera que, digamos, una democracia que no incluya, sino que excluya, no es una democracia, ¿sí? Aquí tenemos un compañero que es candidato también a la Cámara, ¿sí? Frente a estos temas precisamente de inclusión. Bueno, ¿con qué frecuencia los habitantes cumplen las normas de convivencia? Esta es una pregunta genial. Es una pregunta genial, ¿por qué? Porque casi siempre en Cúcuta, bueno, yo no soy de Cúcuta, pero cuando uno habla de Cúcuta, no, que en Cúcuta vaya para que hacer lo que se le dé la gana, algo así dicen. Pero miren lo que dicen acá: en Cúcuta la gente cumple las normas de convivencia, miren el nunca y casi nunca, 29 y 29, ¿sí? Imagínense eso, o sea, eso es una percepción de que la gente cree que se puede incumplir la norma, ¿sí? Y fíjense que el cumplimiento de la norma está más atado al condicionamiento, así como a que, sí, la aplicación de la fuerza de la norma, de la ley. Pero en la construcción de ciudadanía, el ciudadano no debería esperar que la ley le caiga encima para que pueda cumplir la norma, sino que hace parte de la esencia misma de la construcción del ciudadano y de la ciudadanía. Pero bueno, esos son temas que deberían profundizar un poco más los académicos. Ha participado en espacios de participación ciudadana, un alto porcentaje dice que no, eso puede ser discutible, ni a nivel nacional, ni a nivel departamental, ni a nivel municipal. La respuesta plantea los tres niveles. ¿Ha participado en algún escenario de participación ciudadana, perdón la redundancia, a nivel nacional, regional o local? Ese alto porcentaje dice que no, el 81%. ¿Cómo calificaría la gestión del alcalde? ¿Sí? Muy mala el 49%, mala el 11%. Eso da aproximadamente 60%. ¿Sí? Ahora, ¿usted cómo califica la gestión del consejo? Al consejo casi siempre le va peor que el alcalde en estos datos, ¿sí? El 53% dice que muy mala y el 20% dice que mala. Eso es el 73%. Es un porcentaje bastante alto de desaprobación de la ciudadanía, sobre todo tanto al consejo como, digamos, en parte de la administración, aunque creo que se ha mantenido en porcentajes casi iguales con respecto a la encuesta anterior. Durante el último año el nivel de corrupción en la ciudad sigue igual, el 31,2%, ha disminuido el 13%, ha aumentado el 46%, ¿sí? No sabe el 9%. La migración es, ¿sí? ¿Por qué esa pregunta? Es una pregunta porque las discusiones en torno a la migración giran a si la migración es buena o es mala, pero los estudios muestran que las migraciones tienen su parte positiva en el crecimiento y el desarrollo económico, siempre y cuando existan políticas que logren la posibilidad de integrar la comunidad a los desarrollos productivos, societales que tiene un país, un territorio, una comunidad. Y se mira como una oportunidad, pero fíjense que la oportunidad es del 14%, y usualmente una oportunidad del 8%. O sea, la gran mayoría de las personas que contestaron esta encuesta consideran, en pocas palabras, que la migración no es una oportunidad, ¿sí? Un porcentaje bastante alto, ¿sí? Probablemente una amenaza, fíjense que es un porcentaje mayor. ¿Por qué esto es importante? Es importante porque se habla aquí de la xenofobia, otros hablan de la aporofobia. El problema no es un problema de xenofobia, sino de aporofobia, porque es que los migrantes son migrantes pobres. Nosotros queremos son migrantes que vengan a gastar dinero, a invertir, o que vengan a disfrutar de la oferta turística que tenemos en nuestro país, porque son los que dejan recursos. Y es un concepto acuñado por ya finalizando los años 90 de la filósofa Adela Cortina, que habló entonces de la aporofobia por su definición etimológica, que viene siendo el odio a los pobres, ¿sí? El problema no es porque sean migrantes, el problema es que son migrantes y son pobres, ¿sí? Pero hay un tema que es complicado: cómo hacer políticas de integración, porque
muchos de los países que han tenido un nivel de desarrollo es porque también han tenido un fuerte flujo migratorio y políticas para atender ese flujo migratorio. Estados Unidos es un país construido en la migración, ¿sí? Que es un país que todos miramos con cierto respeto por ser un país de alto nivel de desarrollo económico, de crecimiento económico. Entonces uno pensaría que la migración es una oportunidad, sí, pero eso no se da por obra del Espíritu Santo ni por arte de magia. Eso implica políticas de corto, mediano y largo plazo y no son fáciles de hacer. ¿Qué tan importante cree que es para el desarrollo del municipio abrir la frontera? ¿Sí? Muy importante, el 37,5%, importante el 14%. Más del 50% de las personas que respondieron a esta encuesta consideran que es importante abrir la frontera. ¿Sí? Eso para tenerla ahí presente. Y creo que esta es la última. Los problemas que ha dificultado la apertura, esta es una pregunta que incluimos. De los puentes y la reactivación de la frontera son principalmente responsabilidad de, pusimos varias opciones. Gobiernos locales de ambos países, 27%. Gobierno nacional, 15%. Gobierno nacional venezolano, 20%. Todos, 36,5%. Es una pregunta un poco porque estaba en ese contexto, cuando se hizo la encuesta, estaba todo el tema que los empresarios estaban haciendo una serie de procesos interesantes, otra parte también la academia, para intentar unir la frontera, abrir la frontera para las actividades económicas. Entonces, en ese contexto hicimos esta pregunta, porque nos queríamos saber, bueno, la gente que piensa en última de quién es la responsabilidad, y está bien distribuida, pero la gente considera en últimas el porcentaje más alto que es de todo, que es responsabilidad de las autoridades locales, que es responsabilidad de la Autoridad Nacional Colombiana, que es responsabilidad también del Gobierno Nacional Venezolano, ¿sí? Aunque más alta en el Gobierno venezolano, por ejemplo, casi en 5 puntos porcentuales con respecto a el Gobierno Nacional, pero más alta es aún los gobiernos locales de ambos países, o sea, no solamente gobernación, alcaldía, sino también del lado, digamos, del estado del Táchira. Y gracias. ¿Es un resumen? Profesor Mario, muchas gracias por la presentación. Abrimos entonces un espacio para que el público haga sus preguntas. Por favor, nos levanten la mano para cederles la palabra con el micrófono. A mí también me influye el pensamiento con tapabocas. Bienvenido, Mario, y muchas gracias a la Cámara de Comercio, a la Universidad Libre, doctora Guerra, y a todos los colegas. Muchísimas preguntas, pero bueno, no voy a tomarme todo. Primero, de la encuesta anterior, no esta de noviembre, la otra fue en marzo. Sí. ¿Son las mismas personas que se entrevistan o son diferentes? Son diferentes. Bueno, voy a ir preguntando si es aleatorio. No, autoselección. O sea, la gente hay varias formas, se llama, hay un tipo de muestreo aleatorio que normalmente se hacía cuando no había pandemia, ¿sí? Tenía una técnica un poco diferente, y este es un muestreo intencional. Y autoselección, o sea, la gente decide responder, ¿sí? Por eso cuando yo leo los datos, nunca digo la población de Cúcuta, sino digo los encuestados, porque es diferente hablar de los encuestados, porque no puedo hacer inferencia estadística con respecto a toda la población, porque el muestreo no fue ni por conglomerado ni aleatorio simple. Eso. Ok, otra cosa. Yo preguntaba lo de la nacionalidad con relación a esta encuesta. Estábamos hablando, era de la nacional del DANE. ¿Por qué digo la nacionalidad? Porque los venezolanos, migrantes venezolanos, pueden tener una concepción de acuerdo al tema de seguridad con lo que pasa en Venezuela, no con lo que pasa en Cúcuta. Yo le pedí, ¿cómo está la seguridad en Cúcuta? Ah, no, buenísimo, pero como ustedes lo preguntan, ¿con relación con quién? O sea, ¿cuántos son venezolanos? De eso no se sabe en los encuestados, ¿no? Sí, pero no son un porcentaje alto. Ah, okay. No es un porcentaje alto, no creo que no llega al 10%. No creo que llegue al 10%. No tengo el dato exacto, pero es un porcentaje pequeño. Y de acuerdo, ya por último, no más. Ya por último, y tengo muchas, pero bueno, sí. Con relación a la de marzo, me dice. Ajá. ¿Cómo vamos? En seguridad y empleo, ¿vamos bien o vamos irregular o vamos mal? Bueno, si es por la encuesta de percepción, la cosa no va bien. Sí, hay una alta percepción de personas que consideran que perdieron el empleo, 2, que no han recuperado el empleo, 3, que los ingresos que tienen no le alcanzan, 4, que el grupo poblacional más afectado son las mujeres, por ejemplo. Eso se mantiene casi como una constante, ¿sí? Aunque, hay que decirlo, en la última encuesta del DANE, por cambios metodológicos, ¿sí? Cambios metodológicos que son importantes, hubo una reducción de la tasa de desempleo, digamos, o un dato importante para la ciudad, que lo ubicó en el 12, digamos, con el 12% y ya no ubicando los primeros lugares, pero la informalidad sigue siendo del 67%, creo que bajó en 3 puntos porcentuales. ¿Cuál es el problema en el caso de Cúcuta?
el volumen de empleo que se genera sí puede ser grande, posiblemente, pero la mayoría de los empleos son informales y ese es un problema, porque el empleo, aquí está la Cámara de Comercio que maneja muy bien este tema, casi siempre los economistas lo analizan desde el punto de vista de la productividad. Hace poco, o hace ya un rato, el Banco de la República sacó un documento que hablaba acerca del salario mínimo por regiones, ¿sí? ¿Se acuerdan? Eso generó como una discusión. Cuando se mira el salario mínimo por regiones, Cúcuta aparecía como ese grupo de ciudades a las que, por decirlo en esos términos, el salario mínimo debería ser más pequeño. ¿Por qué? Porque la variable que se toma es informalidad. Y la informalidad laboral es sinónimo de baja productividad. Ahora, y es buena la pregunta, ¿cómo mide el DANE? Fíjense que el DANE cambió un poco la forma como lo hacía, incluyó preguntas más asociadas a las unidades productivas de las empresas. Pero si uno mira, los datos de la Cámara de Comercio son muy dicientes, ¿sí? Creo que de pronto, no sé si me corrigen allá mis colegas Susana e Isabel, pero casi el 98% de las empresas registradas son microempresas, ¿sí? No me equivoco, son microempresas. Entonces, ¿qué significa que son microempresas? Que tienen características muy particulares, no estamos hablando de empresas grandes, y entonces, ¿qué significa? Que esa fuerza laboral que está ahí debe tener problemas en capital humano, la misma unidad productiva, digamos, en capital trabajo, ¿sí? En temas de productividad. Hay un tema de productividad que toca manejar y por eso yo sí soy un poco como inquieto frente a cuando se habla de la informalidad en Cúcuta, ¿sí? Y yo creo que uno tiene que mirar con lupa porque siempre se mira del lado negativo, sí, es cierto, pero tiene que estar asociado a la productividad y si uno quiere mejorar ese indicador o esos resultados, tiene que enfocarse en lo empresarial. O sea, si uno se enfoca en lo empresarial, eso no quiere decir que tenemos que hacer de las pequeñas, de las microempresas a las grandes empresas, no, pero empresas más productivas, con mejores modelos de negocio, con mayor capacidad de organización, ¿sí? De agrupación, asociación, no tengo ni idea, mejorar en su productividad, en la cadena de valor, lo que sea, pero eso hay que hacerlo, ¿sí? Y hay unas apuestas que la Cámara tiene muy importantes en temas de los clústeres, ¿sí? Que habían venido apoyando, pero hay que hacer un poco más, y no solamente la Cámara, digamos, eso implica política pública de acceso al crédito, que hay unos temas culturales también complejos en esta ciudad, ¿sí? Porque la gente ve la formalización, no solamente en Cúcuta, como un problema, porque eso implica poner ante los ojos de la DIAN, ¿sí? Y pues la gente dice, no, yo para eso prefiero ser, o sea, a veces la informalidad también es una decisión tanto individual como también empresarial de seguir siendo informal, porque pues son unos costos que yo no asumo, ¿sí? Y es un tema que hay que manejarlo con mucha lupa, porque se habla mucho, pero a veces hay que ser como con pincita, Leo. Gracias. Coronel. Gracias, muy amable. Muy buenos días, un cordial saludo para todos, la mesa principal y a todos los invitados que se encuentran el día de hoy. Pues realmente en el tema de seguridad, como lo mostraste, efectivamente, pues podríamos decir que estábamos insatisfechos ante esta, pero por primera vez pues pudiste tener una pregunta muy clara y consensuada que siempre le hemos llevado a cabo, también en nuestros grupos que generamos y en las encuestas que realizamos en nuestros grupos de prevención. Lo ha notado, ha sufrido de algún caso de delincuencia, entonces en estas situaciones especiales sí se han generado, ¿cierto? Pero logramos la percepción que era lo que se quería el método, ¿cierto? En este momento decimos que hay un 37% de que decían no, ese 37% era que había sido afectado, ¿cierto? Un 63% manifestaba no nos ha cometido, y esa es la percepción. Nosotros nos encontramos con personas y le preguntamos en el centro, ¿usted lo ha notado? ¿Qué opina de la seguridad? Dice, no, la seguridad está mala. La seguridad totalmente está mala. ¿Por qué? Sí, porque es que hurtan y escuchamos y vemos por noticias que matan a la gente. Sí, ¿a usted lo han hurtado? No. Entonces dice, no, lo de siempre. No, pero es que a mi compañero, a mi amigo, lo hurtaron, lo robaron, le robaron el celular. Sí, de esta manera. ¿Cuándo? El año pasado, el año anterior. Pero mi mamá me dice que no me meta por este lado porque es inseguro, y así sucesivamente. Entonces nosotros estamos jugando algo muy importante. Nosotros siempre estamos jugando, y vulgarmente, como decimos, pues con la mano fea, estamos ante estos géneros de percepción, ¿sí? Año tras año, y lo estamos haciendo. No estoy satisfecho por las cifras, sí, totalmente. Estamos con un gran compromiso para la reducción de los delitos, pero también tenemos que generar algunas preguntas. Cuando hablamos de seguridad, tenemos que alinear de igual manera a lo que es justicia, a lo que es derechos humanos ahora, y nos tenemos que avanzar en estos momentos. No tenemos cárceles, ¿cierto? Estamos ahora saciados en este momento porque de los 4.000 privados de la libertad que tienen las cárceles ahora, sumemos los que nosotros en estos momentos la Policía Nacional tiene las estaciones de policía. Un gran problema que estamos generando.
¿cierto? Y de igual manera, unos índices, y lo van a ver cuando ustedes no lo pidan, generalmente tuvimos un gran problema. Estas personas que han salido con su medida domiciliaria, que les han dado otorgado esta prioridad o esta situación, nos han salido de todos modos a delinquir y se nos han generado también el incremento. Entonces, o está en el centro penitenciario, que debería ser, o mejor pues no le den la libertad porque nos están generando problemas, ¿cierto? Desafortunadamente lo podemos decir y manifestar que los establecimientos penitenciarios pues no recomponen en esos momentos, no están haciendo la función supuestamente de esa rehabilitación de estas personas que ingresan a estos centros penitenciarios. De igual manera, pues generamos y aclaran ante todo sentido de que los casos de homicidios que se nos están presentando van ligados también a la drogadicción, a ese microtráfico, a esa estructuración que han venido generando por el dominio de zonas. Sí, eso no lo podemos negar, no lo podemos tapar con los ojos y eso se nos ha presentado. X o Y homicidios, la mayoría, y podemos decir que el 95% tienen antecedentes y son una estructuración y se da el dominio de estas zonas y comportamientos. Entonces esos homicidios, de igual manera hago la comparación, ¿han participado ustedes en eventos para la seguridad, para mejorar la convivencia y seguridad ciudadana? Pues nos damos claro que a la gente todavía le da temor. Tenemos que luchar contra ese temor, tenemos que luchar para que sigan denunciando y poder mejorar nuestra calidad de vida en los barrios, y de estos barrios pues ya se va a mejorar la percepción para la ciudad y para toda la comunidad. Muchísimas gracias. Gracias, coronel. Precisamente ha dicho una cosa que es importante y es, uno, la seguridad no se entiende solamente como desde la policía, ¿no? O sea, que solamente la seguridad es como un sistema, por llamarlo así, y lo componen varias cosas. Tiene que ver desde la policía, pasando por el sistema penitenciario, la fiscalía, o sea, todos esos elementos conforman la seguridad. Y el tema penitenciario en Colombia es un tema bastante dramático, ¿sí? Bastante dramático. Además, los problemas de la justicia para poder, digamos, ser eficiente en los resultados, porque no es suficiente con que capturen a la persona, o sea, eso hace parte del proceso. El proceso, digamos, de donde se juzga, lo que emite el juez, pero el juez tiene un montón de casos que tiene que seguir. O sea, hay unos temas que se discuten mucho en Colombia que tienen que ver con la eficiencia más que la eficiencia y la eficacia de la justicia, que es un poco lo que se discute, y la política criminal, y hay todo un conjunto de, pero el tema penitenciario, yo me acuerdo porque en la maestría veíamos un tema de contratación y un tema del caso, no me acuerdo por qué llegó el tema penitenciario, y la profesora nos decía que era un tema complejo en Colombia, no solamente en Colombia, ¿sí? Porque no hay capacidad y no cumple la función, porque no es solamente la función del castigo, sino de la rehabilitación, que tiene esas dos condiciones, y a veces no suele cumplirse. Con respecto a lo otro de la percepción de la gente, el DANE hace una encuesta cada año, también de seguridad, y cuando y pareció Cúcuta y Bogotá, me acuerdo yo en el último, con una percepción también de seguridad bastante alta, pero a la gente le preguntan y un poco la gente dice, bueno, ¿usted por qué? No, medios de comunicación, lo que la gente, por medio de redes sociales. Entonces la gente ve y, por ejemplo, no se me ocurre, acciones violentas, no estoy diciendo que no ocurran. Entonces la gente dice, mira, la situación está, y comienza a propagarse. Bueno, la gente, ¿dónde se enteró usted? No, me enteré por los medios o por las redes sociales, ¿sí? Eso presentó un poco el DANE ahí, alineado un poco con lo que dice el coronel. Bueno, el compañero Ahora sí. Buenos días a todos, Mario. Buenos días.